Monja, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra cosa. El 5 de abril de 2022 les compartí Guerra Necesaria y ahora quiero hablarles de este artículo para complementar el video y el artículo anterior. En el video anterior les hablé de una frase de José Martí que me parece muy profunda y muy relevante. Dice así: es criminal quien promueve en un país la guerra que se le puede evitar y quien deja de promover la guerra inevitable. La proposición martiana apunta hacia la necesidad de la independencia de Cuba de España y a su liberación del capitalismo depredador con su revolución, procesos libertarios indispensables para la consumación de la autonomía del pueblo cubano. Empero, su proposición es aplicable a diferentes lugares del mundo. Los movimientos independentistas y las revoluciones, así como otras batallas armadas, se libraron para lograr la libertad y una multiplicidad de derechos, mostrándose con ello que, en determinados casos, las guerras armadas son necesarias porque las circunstancias no permitían la diplomacia. No obstante, un gran número de países alrededor del mundo, es posible que la mayoría, no cuentan con la fuerza política, económica y militar para defenderse de la explotación y dominación de las cuales son objeto. Lo triste y conveniente para algunos de la realidad es que la inmensa mayoría de los pueblos no cuentan con las capacidades de defensa necesarias para su libertad, razón por la cual, situación que los mantiene aplastados por los gobiernos imperialistas que los explotan. En virtud de la diferencia de este tipo de poderes, la diplomacia en estos casos suele ser una pantomima. En la esfera de lo político, militar y económico, las diferencias determinan los niveles de abuso. Pero creo que una de las más relevantes que vale la pena discutir es las guerras que tienen que ver con el nazismo. Quiero hacerles algunas preguntas. ¿El nazismo se hubiese vencido dialogando cuando el motor de sus acciones no reposaban en la razón? ¿El fascismo se puede erradicar por medio del diálogo cuando sus bases de justificación tampoco descansan dentro de la esfera de lo racional? El supremacismo se ha eliminado mostrando mediante la argumentación que no existen bases científicas que demuestren que existen seres humanos superiores a otros por el color de su piel, etnia o cultura. Aunque estos datos existen e incluso podrían ser incuestionables en tanto a su cientificidad, el nazismo, el fascismo y el supremacismo van en franco desarrollo porque sus criterios de justificación descansan en ideales contrarios a la razón. Si bien la educación siempre ha sido el estandarte de lucha de muchos de los pueblos, también es cierto que su alcance es relativo y brutalmente gradual. Es decir, educar a todo un pueblo o a muchos pueblos es una cosa que merece la pena hacerse, pero realmente es lenta. Y no solo la educación es lenta, sino que paralelamente hay otro tipo de educaciones. Por ejemplo, si unos padres educan a sus hijos de que el color de la piel más claro es más valioso que el color de la piel más oscuro, entonces vas luchando contra diferentes ideales, algunos de los cuales nos parecen totalmente irracionales y que no descansan en la ciencia, pero para fines prácticos no importa, porque quienes fomentan una guerra en donde el estandarte es el nazismo, es el fascismo y es el supremacismo, no descansan ni en la razón, ni en la ciencia, ni en el sentido de humanidad, ni de compasión. Descansan sobre la idea de que existen seres humanos mejores que otros y que existen seres humanos que merecen existir y otros no, que existen países que merecen la libertad y existen países que no merecen la libertad.
Y los ejemplos son vastísimos en este sentido. No solo en los tiempos actuales, sino que esto probablemente lo podemos rastrear desde el origen de los tiempos. Como el fascismo o el nazismo no descansan sobre una base universal como la ciencia, la pluralidad, la igualdad de todos los seres humanos, el derecho a la vida, el derecho a la diferencia, el amor benevolente, la compasión, cualquiera de estos valores que nosotros consideramos justos y correctos, cabe la pregunta, ¿en qué medida es posible derrotarlos por medios que no solo les son desconocidos, sino contrarios? Es decir, uno quiere derrotar a este tipo de ideologías a través de la ciencia, a través de la razón, a través del amor benevolente, a través del sentido común, pero ellos ni siquiera entienden ese lenguaje. ¿Cómo puedes derrotarlos de esa manera? Y es aquí cuando cabe la pregunta, ¿es la guerra un acto necesario? Y en este artículo pongo un ejemplo que contribuye a los ejemplos que les planteé en el video del derecho a la autodefensa. Si un hombre, mujer, niño o niña que fuese violado hubiese tenido la fuerza física suficiente para doblegar a su agresor, ¿debía permitirle la violación en nombre de la paz o debía defenderse? Cuando no se recurre a la fuerza en caso de este tipo de agresiones y abuso de poder, ¿es por respetar la integridad del agresor o porque no se cuenta con la fuerza para detenerlo? Es decir, un niño que sufre de este tipo de agresiones, si tuviera la capacidad mental y física para defenderse, ¿debe hacerlo o no debe hacerlo? O como les decía en el video anterior, durante el maltrato, la violación o el asesinato, ¿el agresor es capaz de detenerse para dialogar? Y en función de esto, razonar y comprender los motivos de su error. ¿Realmente esto es posible? O sea, no hablemos de discursos vacíos y yo espero que sí, porque es que mi corazón. O sea, ¿realmente eso ocurre en los hechos? Para mí, cuando pienso en este tipo de situaciones del mundo, yo tengo claro como una premisa esencial, no sé ustedes qué vayan a pensar, pero creo que es fundamental distinguir entre el mundo ideal, es decir, ese mundo que algunos de nosotros quisiéramos, porque luego dicen, el mundo que todos quisiéramos. No, no es cierto. Está claro que hay un porcentaje enorme de personas alrededor del mundo que no quieren un mundo de pluralidad, de paz, de diálogo, de razón, de ciencia, de amor compasivo, de amor benevolente. Eso es mentira, es una mentira absoluta. Existimos una parte de la humanidad que creemos que ese es el camino, pero es mentira que es todo. Siendo así, cuando uno reflexiona en las situaciones del mundo que nos abruman, hay que distinguir entre el mundo ideal y el mundo real, porque si abarcas el mundo real, puedes encontrar o te puedes acercar más fácilmente a soluciones efectivas. Ahora, lo que se quiere decir con toda la reflexión anterior no es que la fuerza física o que la violencia sean el camino para la resolución de todos los problemas, sino que es una mentira que el diálogo sea una solución para absolutamente todos los casos críticos, sobre todo aquellos que ya están bajo una agresión constante, ya están bajo un bombardeo, ya están sobre el asesinato a las personas, ya están siendo agresivas de forma física, sexual, etc. Para respaldar la idea que les acabo de decir, precisamente en este artículo digo lo siguiente. Imagine que están bombardeando su vecindario. A los lados yacen muertos sus abuelos, padres, hijos, hermanos, parejas y amigos. Y por todas partes se defiende una campaña interminable para justificar y continuar la aniquilación de su gente, su cultura, su etnia, prohibiéndole hablar en su propio idioma, enseñando en la escuela que todo lo suyo es el enemigo, lo sucio, lo enfermo, y pidiendo el exterminio de sus niños en aras de evitar la continuación de su monstruosa descendencia. ¿En qué medida es posible la diplomacia aquí? Es decir, si tú te paras con alguien que está convencido de que por tu color de piel eres inferior, ¿en qué medida se puede dialogar?
y se puede recurrir a la diplomacia. Como el mundo está lleno de pacifistas diplomáticos, es posible asumir que, a pesar de que sus familiares yazcan muertos a su lado, ellos llamarían al diálogo porque confían que es a través de la razón como se logran los acuerdos diplomáticos de paz, inclusive con los que no razonan. Entonces a esta persona la golpean y la castigan de forma ininterrumpida durante años. Y no solo a esta persona, sino a los suyos, a los que queden vivos. A los suyos y a todo lo que representa su existencia, a su cultura, su lengua, sus creencias, su idiosincrasia, etc. Yo me pregunto si estas personas realmente, a pesar de las circunstancias, dirían que la guerra no está justificada. Por supuesto que no hay que confundir. No significa que la guerra debe ser el primer paso, o que sea una decisión fácil de tomar, o que no conlleva un sufrimiento inimaginable y consecuencias desastrosas inimaginables, algunas de las cuales probablemente son irreparables. Pero a pesar de eso, a veces puede ser un acto necesario. En el artículo he dicho lo siguiente: no se justifica tergiversar el concepto de guerra necesaria como tampoco los de paz y autodefensa. Lo que los simplistas están defendiendo es que aunque seas agredido, torturen a los tuyos y no funcione la diplomacia, debes aceptarlo en nombre de la paz. Pero, ¿para quién se está defendiendo esa paz realmente? ¿Para la víctima o para el victimario? La respuesta es para el victimario, lo que corrompe el sentido de paz. Eso es lo que le pasó a Rusia luego de resistir por medio de la diplomacia durante años de atentados ininterrumpidos en contra de los suyos, y lo suyo dentro de Ucrania, víctimas de un genocidio promovido por el fascismo de sus dirigentes y ciudadanos ucranianos que simpatizan con los ideales nazistas, así como, por supuesto, los valores de supremacismo de Estados Unidos y la OTAN, los falsos garantes de la paz y de la razón. Cuando la guerra o la violencia están justificados es un tema profundamente complejo, pero merece la pena reflexionarse con sumo cuidado, pues parece evidente que las respuestas absolutistas del todo o nada no están justificadas por su simplismo e irrealidad. Es decir, que son falaces por su falta de aplicación en la totalidad de los casos. Lo que es indiscutible es que la guerra o la violencia son como los accidentes. En la inmensa mayoría de los casos se pueden evitar. Sin embargo, existe un porcentaje que parece respaldar la proposición de Martí por su honda complejidad, realismo y aplicación. Situaciones específicas en donde no solo no puede evitarse, sino que es necesaria para lograr, paradójicamente, los derechos de respeto, paz y soberanía de los pueblos, aunque ese solo hecho suponga y traiga desgracia en sí misma. Maquiavelo, en El Príncipe, apuntó hacia esta cuestión. Existen decisiones que solo pueden ser tomadas entre inconvenientes por sus características complejas. Es decir, existen casos en los que la decisión que se toma implicará necesariamente consecuencias inconvenientes, por lo que la decisión adecuada será aquella que resulte menos inconveniente, lo que supone que será inconveniente de cualquier forma, pero que cuando pones en la balanza es más lo que se gana que lo que se pierde. Es decir, va a haber sufrimiento, pero va a sobrevivir tu cultura, tu pueblo, tu gente. Dejar que los grupos nazis, fascistas y supremacistas ucranianos cumplieran sus objetivos genocidas de exterminar a la población rusa y a su cultura dentro de Ucrania no era una opción permisible, como tampoco la expansión de la OTAN a las fronteras rusas, aunque la intervención rusa trajera resultados inconvenientes. No nos dejaron otra opción. Realmente estoy sorprendido. Fue una decisión muy difícil, dijo Vladimir Putin en su momento. Y tenía razón, aunque pocos lo comprendan con objetividad. El que pocos lo comprendan para mí tiene una explicación muy sencilla que recae en los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Lo que estas están haciendo es algo todavía más macabro
que mentir con la forma en la que proyectan la operación militar rusa en Ucrania. Están enseñando a los pueblos y a las personas individuales que bajo ninguna circunstancia tienen derecho a defenderse con la fuerza proporcional que exige la situación sin importar los niveles de ataque. Mire bien el mensaje oculto. Se está promoviendo que los pueblos del mundo acepten su exterminio por parte de los poderosos, dejándose morir en nombre de una idea de paz deformada y sin sentido. Lo que están enseñando es que cuando las víctimas se defienden, se convierten en victimarios, mostrando que perder su estatus social de víctima es la pérdida de una virtud, valores que yacen dentro de lo perverso. ¿Tiene algún sentido racional o compasivamente justificable que el agredido no tenga derecho legítimo a defenderse en las proporciones competentes cuando es estrictamente necesario? Lo que el mundo occidental está aceptando es que los actos de soberanía auténtica son despreciables e injustificables en todos los casos, excepto en los de ellos, lo que es sumamente peligroso para la justicia y la libertad. Están inculcando que el derecho a la autodefensa no se justifica nunca, tal como se le enseñó a los esclavos, logrando que ni siquiera ellos quisieran su liberación durante cientos de años, si no es que miles. El amo podía maltratar o matar al esclavo y seguir siendo bueno. Si el esclavo se defendía de la agresión maltratando o matando a su amo, se convertía en el malo que debía de ser aniquilado. Bueno, y hasta aquí por ahora, queridos amigos. Espero que les haya gustado. No olviden que en la caja de descripción les dejo el artículo Guerra Necesaria para que puedan leerlo, porque solamente les traje algunos fragmentos. Sin embargo, me gustaría mucho que me dieran su apoyo y su opinión sobre este tema que me parece muy interesante y que, como ven, subyace a la situación mundial de fondo de la cual estamos siendo testigos y de una u otra manera víctimas. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando? ¿Qué es lo que esperan de nosotros en el presente y en el futuro? Y cuando se comprende, se ve con más valor a aquellos países y a aquellas personas que dicen el derecho a la autodefensa e incluso la guerra necesaria es un valor, es una virtud en determinados casos. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Moma, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra cosa cultural. Moma, ¿qué has escrito esta vez? Un relato corto para emocionar, un artículo serio para muy profundo.